Muchas gracias, señor presidente. Señor vicepresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía, efectivamente ha hecho usted una descripción del desarrollo y ejecución de los programas que han sido objeto de esta comparecencia por nuestra parte y también por otros grupos parlamentarios, vinculados a los planes de empleo que el Gobierno anterior tomó una iniciativa cuya justificación compartimos. En el ámbito de la justificación y del diagnóstico que usted realiza, no me queda hacer ningún tipo de modificación, obviamente. Es más, estábamos nosotros precisamente participando en el Gobierno con alguna de las iniciativas de esos decretos, en concreto el decreto 6/2014 con Emplea Joven, la iniciativa Emprende Plus para la empleabilidad de gente joven y facilidad de creación de empresas, el de inclusión social a través del empleo de aquellas personas principalmente que recibían ingreso mínimo de solidaridad, o el de Emplea de mayores de 30 para la promoción de los contratos de más de 30 años. Desde una situación objetiva de dificultad, de crisis, de empobrecimiento, de precariedad y de una pérdida de las expectativas que 5, 6 o 7 años antes no estaban en el horizonte de una parte importante de la población andaluza. Igualmente, los decretos leyes, ya fuera Izquierda Unida del Gobierno, de la prórroga de los programas de solidaridad y garantía alimentaria para las poblaciones de menos de 20.000 habitantes y lo de inserción laboral, estabilidad en el empleo, retorno del talento y fomento del trabajo autónomo. Es una puesta en marcha que estaba más que justificada desde una concepción que no era la que en unos términos objetivos pudieran ser objeto de la aspiración de cualquier gobierno. ¿Cuál es la creación de un empleo de carácter permanente? Una incentivación desde la Administración pública para el desarrollo de un empleo que, con la ayuda inicial de la Administración, después se pudiera desarrollar autónomamente. Estábamos hablando, usted lo ha dicho, pero creo que no hay que perder esa percepción de medidas paliativas a una situación de crisis enormemente complicada. Los puntos en común que tienen estos programas tienen que ver con programas de cooperación municipal. Es, desde luego, desde una visión municipalista de una acción gubernamental. Pero, claro, esa acción de cooperación municipal garantiza la aplicación rápida de estos programas, que además tienen una justificación en su urgencia. Son programas cuya naturaleza tienen eficacia si se aplican con carácter inmediato o de impacto, aun siendo este paliativo. Y, por tanto, no hay mejor instrumento de desarrollo, el que lo garantiza, desde la descentralización del poder local a través de los ayuntamientos. Es un modelo, sin embargo, que no cambia el objetivo estratégico que debemos tener y no perder de vista en el ámbito de la creación de empleo. ¿Cuál es? La creación de empleo no para paliar situaciones que después vuelven al origen una vez acabados los contratos. Usted ha mezclado la terminología del número de contratos o el número de empleo y creo que es el más riguroso vinculado a estos programas, el de contratos, puesto que se trata de una medida temporal que vuelve a un punto inicial, pero que con la naturaleza de la cooperación municipal necesita de una lealtad institucional. Una lealtad institucional vinculada a una Administración autónoma que establece los requisitos y las condiciones para el desarrollo de los programas y una Administración local que ejecuta, pero que ejecuta con una deficiencia en la financiación. Porque si la Administración autónoma tiene que impulsar este programa, establece un estímulo de contratación y los ayuntamientos no pueden negarse, porque no hay ayuntamiento que pueda negarse a la creación de empleo cuando la situación es absolutamente trágica, se produce un porcentaje, en este caso el 50% del abono en el inicio del plan y el siguiente, la otra mitad, a la finalización previa a la justificación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el desajuste viene determinado por una situación de asfixia de los ayuntamientos en cuanto a tesorería, que, sin embargo, tienen que ejecutar no el 50% del plan. Las nóminas de los contratos no se van a pagar al 50% porque se haya abonado solamente el 50% adelantado. Se produce un adelanto también de los ayuntamientos que ejecutan al 100% un plan del que reciben solamente el 50% y tienen que estar a la espera de la otra mitad en función de la justificación. Y aquí viene el problema. Evidentemente, la ejecución del 100% justifica tensiones de tesorería. Las dificultades financieras de los ayuntamientos hacen de estas tensiones un auténtico drama. ¿Y qué ocurre? Que si bien se produce el pago inicial, no se ha cumplido por la propia Administración autonómica el pago del otro porcentaje una vez que se produce la justificación debida y acorde. Usted ha dado datos respecto a cómo se ha producido el cobro o el pago, de los
del 50% restante. Dice usted la mitad de los ayuntamientos. El dato relevante no es el cuantitativo. El dato relevante es si se le ha pagado al 100% de los ayuntamientos que han justificado debidamente. Claro, porque evidentemente ese es el valor neto, el valor relevante del cumplimiento de la Administración autonómica en cuanto a el débito o compensación a los ayuntamientos que son cumplidores respecto a la justificación debida en tiempo, forma y complementación total. Sabe usted que este verano ha habido un problema. ¿Por qué? Porque hubo un compromiso de su Gobierno de provocar el abono del segundo plazo del 50% a un ayuntamiento que ya había ejecutado el plan y que tenía grandes tensiones de tesorería, muchos de ellos sin poder pagar nómina a su propio personal, para que se produjera ese abono. Eso no se produjo. No se produjo y es evidente que lo que no puede haber es esa inseguridad jurídica que se ha planteado cuando la Administración autonómica no es capaz de dar seguridad a los ayuntamientos, no tanto de la prontitud del pago cuanto de la seguridad de que lo que digan de la fecha que se va a pagar se pague. Pienso que las administraciones locales merecen un respeto que es dar seguridad de la calendarización de los pagos. Sean estos en un mes más tarde o más temprano, pero que permitan a las administraciones locales una planificación de sus obligaciones. Ahí creo que se produce, sin creer, creo que se constata una gran debilidad en estos programas, que es la falta de concreción y de seguridad jurídica a los ayuntamientos, que son los colaboradores y sin los cuales, sin estas entidades colaboradoras, no hay garantía de la aplicación de estos programas con el carácter de urgencia y de impacto social que determina. Porque no se puede resolver con el adelanto el anticipo de la patrica. ¿Por qué? Porque además de que son cantidades insuficientes, muchos de los ayuntamientos que tenían problemas de tensión de tesorería ya habían recibido la anticipación de la patrica, por lo cual no podían tener una nueva, con lo cual no recibían esa cantidad que se intentó paliar en julio para compensar el retraso en el pago del 50%. Y porque la patrica, al fin y al cabo, es un dinero que, en virtud de la Ley 6/2010, es un dinero de los propios ayuntamientos. Un dinero de los propios ayuntamientos que ellos mismos planifican en su recepción para afrontar determinados gastos y obligaciones. No es esa la solución. Señor vicepresidente, nosotros decíamos que la Consejería de Empleo tenía que darle a la Consejería de Empleo la vuelta como un calcetín. Ustedes no lo han hecho. Yo creo que es un error. Era una oportunidad de iniciar una legislatura con una nueva ordenación de una Consejería de Empleo que era un desastre. Y para ello yo le hago unas propuestas. Unos planes que significan incentivar el empleo, que sitúan a los ayuntamientos no en una elección. Es erróneo, es falso decir que los ayuntamientos pueden elegir o no. ¿Quién es el guapo, permítanme la expresión, de los ayuntamientos que se va a negar a aplicar estos programas con la atención de población no ocupada? El problema es que hay que dar seguridad jurídica a las entidades locales y hay que cumplir con las obligaciones. Y hay que evaluar. Si a los ayuntamientos se cuenta con ellos para que ejecuten un plan sin cuya colaboración es imposible, tenemos que escucharlos también porque son los más legitimados para explicar cuáles son las fortalezas y debilidades de ese plan. ¿Cuáles son una de ellas? Las contradicciones que se producen en el mundo rural. Población que es temporal por la propia naturaleza de sus empleos, como es en el sector de la provincia de Córdoba y Sevilla principalmente, pero también Málaga, Granada o Jaén de olivar, cuya contratación para recoger la aceituna le impide estar en la línea de prioridad de la selección. Y, sin embargo, todo el mundo sabe que no supera ni un mes ni dos, ni mucho menos el trabajo que dedican a eso. Sin embargo, se van a la cola a la hora de la prioridad de la contratación. O aquellos que, recibiendo el ingreso mínimo de solidaridad, al ser seleccionados, a la finalización del contrato, ya no reciben ese ingreso mínimo de solidaridad. Esas contradicciones, que yo creo que no fueron contempladas porque es complicada y compleja la casuística de los contratos, deben ser escuchadas. Y tienen que ser escuchadas, ya termino, me quedan 20 segundos, muchas gracias, señor presidente, deben ser escuchadas con un modelo de evaluación no burocratizado, no excesivo ni disperso, pero que atienda a los nuevos programas. ¿Por qué? Porque si no hay esa colaboración y no hay cumplimiento de las obligaciones por la Junta de Andalucía, ¿quién es
y cómo se van a plantear los nuevos programas de empleo y de estímulo del empleo en la nueva convocatoria. Y una última cuestión. Tenemos que ampliar, este Gobierno tiene que tomar una iniciativa con la nueva FAM para un gran pacto de colaboración Junta de Andalucía con Ayuntamientos que vincule un calendario de pagos que dé seguridad a las entidades locales para evitar el dislate que se ha producido y que está generando problemas graves de tesorería en muchos ayuntamientos y, por supuesto, sin perder la perspectiva de que hay que instar al Gobierno central desde ese acuerdo con la nueva FAM, con la nueva Federación Andaluza de Municipios y Provincias, para que modifique las prioridades en los pagos de las administraciones autonómicas con respecto a la recepción de los pagos a proveedores y que los pagos a las entidades locales no sea la última prioridad de las que se establece a la hora de justificar los pagos y las transferencias de obligaciones a las mismas. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría.